Centro Cristiano Amigos. Quiero compartir contigo un mensaje que decía en el primer servicio. Estaba luchando por entregarte este mensaje porque hoy en la tradición y en el calendario y lo que la Biblia enseña también, hoy el mundo celebra algo que se llama el Domingo de Ramos, ¿cierto? ¿Cuántos han leído eso, han sabido de esto? Es decir, el día en que Jesucristo entró triunfal a Jerusalén. Y honestamente, desde hace muchos años, amados, yo dejé de estudiar la Biblia para ver qué predicar. Hace muchos años que yo ya no hago esto, ya no estudio o leo para ver qué te predico. Y esto es lo que enseñamos a nuestros estudiantes en el seminario, en esta casa, y lo que hemos hecho ya por muchos años. Porque en verdad yo creo que lo que yo te enseño, lo que yo te comparto, es lo que a mí Dios me habla primero. Dios me está enseñando a mí esto primero, por eso te lo comparto. No te lo comparto porque yo ya sea un experto en la materia, sino porque también a mí Dios me habla a través de esta palabra. Y había pensado, dije, bueno, pues es Domingo de Ramos, pues vamos a predicar algo concerniente al Domingo de Ramos. Pero ya el Señor nos ha estado hablando sobre la visión, y la semana pasada hablamos sobre las tormentas, ¿cierto? Wow, ¿están aquí o no? Vamos, entonces ya Dios nos había estado hablando sobre las tormentas, sobre la visión. Y el Señor impactó mi corazón en esto que quiero hablarte. Pero no te voy a negar que estuve luchando con el tema de hoy. Hoy quería hablarte del Domingo de Ramos. De hecho, ya le había puesto título a la prédica, que se llama ¿Quién desató al burro? Así se llama. Pero mejor quiero seguir la instrucción del Espíritu Santo, y quiero hablarte de lo que Dios nos ha estado hablando durante los últimos meses, durante los últimos domingos, que tiene que ver con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón concerniente a la visión, pero también a las luchas que enfrentamos, los obstáculos, las adversidades y las tormentas que se levantan en nuestra vida cuando estamos en pro de un llamado, en pro de una visión, ¿cierto? ¿Cuántos aquí han encontrado que hay oposición cuando están haciendo la voluntad de Dios? De hecho, déjame decirte algo: para el que está haciendo la obra de Dios, la oposición es un halago. Cuando estamos haciendo la obra de Dios y se levanta oposición, eso es un halago, porque el enemigo no quiere que tú y yo hagamos y cumplamos con la asignación que Dios nos ha entregado. Decimos amén a eso. Entonces, pensando en esto y siendo impactado en mi corazón por el Espíritu Santo concerniente a alcanzar, al llegar al otro lado, al llegar a la orilla, a obedecer la instrucción de Jesús, y a pesar de la tormenta y a pesar de los obstáculos y a pesar de que fuertes vientos y fuertes olas traten de hacer hundir nuestra barca, sabemos que vamos a llegar a nuestro destino. ¿Alguien me dice amén a esto? Pero habrá lucha, es cierto, habrá tormentas, habrá dificultades. Y siguiendo esta línea de pensamiento, siguiendo esta idea con lo que Dios nos ha estado hablando y nos está preparando, porque yo creo que Dios nos está preparando para lo que vendrá en el siguiente tiempo. Y yo creo que Dios quiere que tú y yo estemos listos cuando enfrentemos tormentas, estemos listos cuando enfrentemos adversidades. Y en esta ocasión quiero que me acompañes con tu Biblia. Vamos a encontrar otra ocasión en donde los discípulos se metieron en otra tormenta, para variar, otro conflicto, otra situación difícil en su vida, que fue y es diferente a lo que ya vimos la semana pasada en Marcos capítulo 4. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 14. Acompáñame por favor a partir del verso 22 y hasta el verso 36. Mateo capítulo 14, versos 22 al 36. Si no tienes Biblia, no te preocupes, júntate con un cristiano, ellos siempre traen. Y si no, en las pantallas, ahí vamos a poner la palabra de Dios. Mateo 14, versos 22 al 36. Mira lo que dice, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Que regresaran a la barca y cruzaran al otro lado. Verso 23, ponga atención. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Verso 24, mientras tanto,
los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Digan conmigo otra vez. Digan conmigo, para variar. ¿Cuántos aquí se meten en problemas seguido? A ver, levante su mano. Entonces esta palabra es para ti, créemelo. Y dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Oiga, ¿y cuántos aquí no se asustarían a las 3 de la mañana en medio del mar y de pronto ven a una persona caminando? A ver, yo creo que te cambiarías de pantalón inmediatamente, ¿verdad? O sea, definitivamente, porque eso sí es un espanto. Ellos pensaron que era un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo de inmediato: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Digan conmigo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Ahora dilo así conmigo: no voy a tener miedo, tendré ánimo, Jesús está conmigo. Quiero que digas conmigo: no tengo miedo, tendré ánimo, porque Jesús está conmigo. ¿Alguien cree que Jesús está con usted? Dele un fuerte aplauso a Dios si usted lo cree. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús, extendiendo la mano, lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret. Cuando la gente reconoció a Jesús, la noticia de su llegada corrió rápidamente por toda la región, y pronto la gente llevó a todos los enfermos para que fueran sanados. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Padre, esta tarde te tocamos a ti. Jesús, hoy tocamos tu manto, hoy te tocamos con fe, y en el nombre de Cristo Jesús recibimos sanidad para nuestra alma y para nuestro cuerpo, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. ¿Sabes? Dios nos ha estado hablando sobre avanzar hacia la visión, avanzar hacia nuestro propósito, llegar a nuestro destino. Y evidentemente que eso no será cosa sencilla. Habrá tempestades, habrá tormentas, habrá momentos difíciles. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? Levante su mano. ¿Cuántos aquí han tenido que enfrentar un momento de angustia en su vida? Un momento de tempestad, un momento difícil. Entonces, eso no significa, querida familia, que no vas a llegar a tu destino. Pero sí significa que tú y yo tenemos que aprender a aplicar algunos principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar para poder alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. En la Biblia encontramos el registro de esta historia, que es diferente a la que aprendimos la semana pasada. Porque la semana pasada leímos que Jesús estaba dentro de la barca con ellos, ¿cierto? Jesús iba ahí, estaba dormido en la barca. Pero ahora es una situación totalmente distinta, porque ahora Jesús manda a sus discípulos por delante, mientras Él se queda a orar, a buscar el rostro del Señor. Y los discípulos se meten en la barca y llegan y intentan cruzar al otro lado, pero nuevamente se levanta una fuerte tempestad. Entonces, esta historia la encontramos registrada en los evangelios, especialmente en Marcos, en Juan y en Mateo. En Lucas no se encuentra, pero interesante, porque solamente Mateo describe la ocasión cuando Pedro sale de la barca y camina sobre el agua. De hecho, este acontecimiento es tan popular y tan conocido entre todo el mundo que aún gente que no es cristiana, aún gente que no ha leído la Biblia, ha escuchado y sabe que hubo un hombre llamado Pedro que caminó sobre el agua, ¿cierto o no? Probablemente la gente no conoce todos los detalles de esa historia.
Tal vez no conoce todo lo que involucró o estuvo alrededor de este suceso, pero qué bueno que tú y yo sí sabemos. Porque tú y yo sabemos que Pedro caminó sobre el agua, pero no porque a él se le hubiera ocurrido, sino porque fue un mandato de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Ahora, en Marcos capítulo 6, la Biblia dice que Jesús fue enviado, o Jesús envió a los discípulos a Betsaida, mientras que él se fue a solas para orar. No fue un largo viaje en barco, pero perdieron el rumbo por la tormenta, y cuando Jesús los vio luchando contra el viento en medio del mar, vino en su ayuda. Te tengo noticias. Tal vez tú, como hijo de Dios, como hija de Dios, puedas perder el rumbo de tu vida. Probablemente puedas estar desorientado, pero escúchame, si eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, jamás vas a estar perdido. Puedes estar desorientado, puedes estar un poco sin rumbo, pero nunca perdido, porque tengo noticias para ti. Jesucristo te ha encontrado, te ha alcanzado, y su mano te está sosteniendo, y vas a llegar a tu destino. Puedes estar medio perdido, puedes estar medio perplejo, puedes estar medio desorientado, pero jamás estarás perdido, porque Dios nunca ha perdido a ninguno de sus hijos. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por eso. Probablemente te encuentras ahora mismo como los apóstoles, luchando contra el viento y contra la marea para llegar a tu destino. Probablemente el viento sopló y te desvió y te desorientó y te sacó de curso. Pero hey, te tengo noticias, porque si estás tomado de la mano de Dios, si confías plenamente en Jesucristo, entonces tarde o temprano volverás a entrar en curso y llegarás a puerto seguro. ¿Me dicen amén a esto? ¿Cuántos aquí han estado en una tormenta fuera de curso? Levante su mano. ¿Qué es una tormenta fuera de curso en tu vida? Cuando no tenías ninguna intención de estar en donde estás hoy en tu trabajo. Una tormenta fuera de curso es cuando no tenías ninguna intención de estar en donde estás ahora en tu matrimonio. Una tormenta fuera de curso en tu vida es cuando no tenías ninguna intención de estar en donde ahora estás en tus finanzas. Una tormenta fuera de curso es cuando no tenías la intención de estar en tus relaciones interpersonales en donde estás ahora, como estás ahora. Eso es una tormenta fuera de curso. Has sido desviado de tu trayectoria por situaciones que no podías controlar. ¿Cuántos aquí se han desviado o han perdido el rumbo por situaciones que no pueden controlar? Levante su mano. De pronto hay una situación que no puedes controlar. De pronto la empresa donde trabajas dice que definitivamente se cambian para China, y pues ni modo que tú vayas a vivir a China. De pronto tu empleador te dice: se acabó el trabajo, ya no vamos a trabajarle a este fulano. Y de pronto entonces cambia el curso de tu vida. ¿Alguien se ha encontrado en una situación fuera de curso? Levante su mano. Vamos, levante su mano. ¿Quién se ha encontrado en una situación fuera de curso? Entonces voltea con tu vecino y dile: qué bueno que viniste, porque esta palabra es para ti. Has sido desviado de tu trayectoria por situaciones que no podías controlar. En este punto has perdido la esperanza de llegar a tu destino original, y lo que deseas es volver a la seguridad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que mucha gente, cuando pierde el curso, cuando ya la tormenta lo ha desviado de su curso original, ya no piensa en llegar a su destino. Ahora lo que quiere es estar seguro. Wow. Ojo con eso, porque una tormenta tiene el potencial de sacarte de tu curso, sacarte de tu destino, sacarte del lugar, del propósito que Dios tenía para tu vida. Y a lo mejor tú ya no estás deseando alcanzar ese destino y ese propósito. Lo que tú quieres es encontrar un lugar seguro. Ya no quieres queso, lo que quieres es salir de la ratonera. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento de su vida? Levánteme su mano. Y sabes, es ahí en donde Dios interviene, porque lo que tú y yo deseamos es la seguridad de tierra firme. Tal vez había grandes sueños para tu vida, había grandes sueños para tu negocio, había grandes sueños para tu matrimonio, había grandes sueños para tus hijos, había grandes sueños para tu ministerio, y ni siquiera has podido llegar, ni siquiera has podido controlar el curso, porque llegó una tormenta y te desvió del camino. Y sabes, en ese punto no estás preocupado por progresar, sino por sobrevivir. Wow, qué triste
Qué triste que mucha gente está viviendo no con la mentalidad de progresar, sino de sobrevivir. ¿Sabes? Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Ese no es el plan de Dios para ti. Dios no quiere que simplemente existas. Dios quiere que tú vivas y cumplas el propósito por el cual Dios te plantó en esta tierra. Así que hoy estoy aquí para decirte en el nombre de Cristo Jesús: no te conformes con sobrevivir el día a día, porque Dios planeó para ti cosas grandes. No fuiste diseñado solamente para sobrevivir, fuiste diseñado para alcanzar el sueño de Dios en tu vida. Alguien que me diga amén a esto. Sácate de tu mente y de tu corazón: sobrevivir es mi estilo de vida. Por supuesto que no. No creas que sobrevivir es lo máximo para ti. Hay gente que está tan metida en la tormenta, y esa tormenta no ha terminado después de 10, 15, 20 años, que dice: ya no quiero otra cosa más que salir vivo de esta. Dios no quiere que salgas vivo. Dios quiere que te conviertas en una persona que transmita la vida de Jesucristo a otros. ¿Me entiendes esto? ¿Alguien está comprendiendo el mensaje este día? Amados, no estás aquí solamente para subsistir. No fuiste creado nada más para existir. Estás aquí para marcar la diferencia en Cristo Jesús. Alguien que me diga amén a eso. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por eso. Déjame decirte por qué. Porque la gente te mirará. La gente verá cómo tú has mantenido tu fe, tu integridad, tu confianza en Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las tormentas. Y la gente dirá: yo necesito lo que tú tienes, porque yo apenas si alcanzo para sobrevivir con la poca esperanza que tengo. ¿Tú cómo le haces? Te puedo ver cómo con esa fe que tienes has logrado salir adelante. Amado, la Biblia dice que el justo vive por fe, y es nuestra fe la que va a alentar a las personas de afuera a que caminen el camino de la vida eterna, que se llama Cristo Jesús. Vamos, exáltale, exáltale, glorifícale. El mejor testimonio que un hijo de Dios le puede dar al mundo no es que prosperó y tiene una casa en Bugambilias. El mejor testimonio que un hijo de Dios le puede dar al mundo no es que prosperó y ahora tiene carros del año a la puerta. El mejor testimonio que un hijo de Dios le puede dar al mundo no es que ahora tiene una empresa transnacional después de haber iniciado en un puesto de revistas o en un puesto de hot dogs. No, el mejor testimonio de un hijo de Dios es que no importan las tormentas, no importan las pruebas, no importan las dificultades, no importa la adversidad. Yo sigo creyendo y confiando en Dios, porque Dios es quien me sostiene aún en medio de los problemas. Ese es el mejor testimonio que un hijo, que una hija de Dios le puede dar al mundo. Allá afuera la gente puede prosperar sin Dios. ¿Sabías eso? La gente puede comprar casas sin Dios. La gente puede comprar negocios sin Dios. Puede tener carros sin Dios. Pero no puede tener esperanza de una vida eterna, porque solamente Jesús da esa esperanza. Y tú y yo tenemos lo que el mundo no tiene. Por eso tenemos asegurado nuestro destino. Alguien que diga gloria a Dios por esto. Vamos, exáltale. El hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no enfrentaremos tempestades. Te lo he enseñado una y otra vez. Vamos a enfrentar momentos difíciles, como en esta ocasión los apóstoles fueron enviados por Jesucristo. Les dijo: vayan, crucen al otro lado. Mientras yo estoy aquí orando por ustedes, voy a estar intercediendo, ustedes van a ir al otro lado. Y se levantó una tormenta. ¿Y qué hace Jesús cuando estás en un momento de desesperación? ¿Qué hace Cristo cuando estás en una tormenta? ¿Sabes? Él no se queda de brazos cruzados diciendo: ay, pobrecito de mi hijo, ya se lo cargó el payaso. No, Él no hace eso. ¿Verdad que no hace eso? ¿Qué es lo que hace Jesús? Dice Marcos 6:48, dice: a eso de las 3 de la madrugada. ¿A qué hora? 3 de la mañana. Ay, yo no sé por qué a las 3 de la mañana pasan las cosas gachas, ¿cierto? ¿A cuánto les ha pasado a las 3 de la mañana? De pronto estás ahí con tu esposa, con tu esposo, dormido, bien a gusto, y de pronto te despierta un grito, un alarido de tu esposa: ¡ay, ay! ¿Y tú qué pasó? Un calambre, un calambre. Es un testimonio que me platicó Martín. Pero cierto, ¿no? A veces a las 3 de la mañana es cuando ocurren las cosas más terribles, ¿verdad? ¿Alguien aquí lo ha llamado a las 3 de la mañana? Créemelo, cuando tú recibes una llamada a las 3 de la mañana no es nada halagüeño, ¿verdad que no? Tú dices: ay, joder, ¿quién me está llamando? Hasta miedo te da agarrar y ver el celular a ver quién está marcando, ¿cierto? Porque normalmente a las 3 de la mañana es el tiempo más oscuro. A las 3 de la mañana es el momento en donde las tinieblas más patentes se hacen. Es el tiempo de mayor oscuridad.
Las 3 de la mañana es el tiempo en donde más actividad satánica y diabólica hay en el mundo. Yo no sé si tú sabías eso, pero las 3 de la mañana es el tiempo en donde más obscuridad llena la tierra. ¿Me sigues? Pero te tengo noticias. Porque la Biblia dice que mientras los discípulos estaban navegando de un lado a otro, de una orilla a la otra, para llegar a su destino, a las 3 de la mañana se levantó una tormenta. Pero exactamente a la misma hora Jesucristo estaba intercediendo por ellos. Así que estoy aquí para decirte, no importa a qué hora se levante tu tormenta, Jesucristo está intercediendo por ti y por mí, clamando para que nuestra fe no decaiga. Oh, si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte si se lo vas a dar al Rey. ¿Qué es lo que Jesús hace? Me encanta esto. Quiero que ponga atención, iglesia, porque esto es importante. ¿Qué es lo que Jesús hace cuando nosotros estamos desesperados en una tormenta? Dice que a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Nota, Él no les pidió a sus discípulos que vinieran hacia Él. No, Jesús los había visto desde donde estaba. Él se había subido a un monte a orar y vio cuando sus discípulos estaban atorados en la tormenta. Jesús no se paró en la orilla y dijo: muchachos, vénganse, regrésense, ustedes pueden, échenle ganas. ¿Eso dijo? O sea, como si el que te digan échale ganas va a resolver tus problemas. ¿Sabes? Cada vez que yo estoy en una bronca, en un problema, triste, agüitado, acongojado, lo que sea, preocupado por lo del terreno, lo que sea, viene alguien y me dice: pastor, échale ganas. Ay, me dan ganas de agarrarlo del pescuezo y sáquete para allá. ¿Cómo es eso de échale ganas? O sea, yo me imagino, Mario, ¿qué estás haciendo, pastor? Le estoy echando ganas. Le estoy echando tantas ganas con riesgo a que algo más salga. Jesús no estaba en la orilla diciéndole a sus discípulos: vénganse para acá, échenle ganas, aquí estoy, muchachos, ustedes fueron los que se alejaron, ustedes tienen que acercarse. No, señoras y señores, hermosa familia, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo no les gritó desde la orilla, no les dio instrucciones desde la orilla, no les animó a echarle ganas desde la orilla. Dice la Biblia que fue Jesús quien él mismo caminó sobre las aguas y fue a su encuentro. ¿Sabes? Hay personas que dicen: pastor, yo he venido con Jesús, en mi aflicción yo he estado con Jesús, en mi tormenta yo he querido clamar a Jesús, yo me he acercado a Jesús. Tal vez ese sea el problema. Tú te has acercado, pero no has dejado que Él venga hacia ti. Hello. Porque a veces tú usas de tu inteligencia, de tu capacidad, de tus recursos, de lo que tú crees que es bueno para acercarte a Dios, cuando lo único que necesitas es confiar y esperar que Jesucristo mismo se acerque y sea Él quien te saque de esa adversidad. Deja que sea Cristo quien venga a tu vida. Pero cuando esté cerca de ti, cuando esté en tu corazón, asegúrate de abrirle la puerta de tu corazón para que Él se haga cargo de la situación adversa en la que estás viviendo. Alguien que me diga amén a esto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Cuando estás en este punto de desesperación, Jesús viene a tu encuentro. Me da tanta risa cuando dice: ay, cuando encontré a Jesús. Hay gente que dice: es que encontré a Cristo y mi vida cambió. No, hey, amigo, amiga, si el perdido no era Cristo, el perdido eras tú. Cristo fue el que te encontró. Tú no encontraste a Cristo, Él te encontró a ti. Y en su infinita misericordia te salvó, te lavó, te ungió, te dio un nuevo nombre, te dio una nueva ropa, una nueva identidad, y ahora eres hijo e hija de Dios. Alguien que exalte y glorifique el nombre de papá por esto. Vamos, exáltale. Me encanta el hecho, Alfred, Lore, de que Jesús no dio ninguna instrucción desde la orilla. Wow. Yo no sé si se han puesto a pensar en esto, Bonnie, pero Jesucristo no dio instrucciones desde la orilla. Ale,
No. Él no da instrucciones desde la orilla. Él no se queda solamente viéndote. No. Cuando estás en una tormenta, escucha con atención. Quiero que todos me escuchen con atención. No se pierdan ningún detalle de este mensaje, porque este detalle puede ser crucial para el resto de tu vida. Cuando estás en medio de una tormenta, no necesitas un consejo, necesitas un milagro. ¿Sí o no? Porque ningún consejo te va a ayudar. Necesitas una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Eso es un milagro. Y sabes, te tengo noticias, porque el hacedor de milagros se llama Jesucristo, y Jesucristo vive y mora dentro de ti. Alguien que le glorifique, le exalte. No necesitas que alguien te dé un consejo. Necesitas que Cristo aparezca en tu vida, que intervenga en tu tormenta, que calme la tempestad. Esto es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es pura y llanamente: deja que Cristo se encargue de las tormentas de tu vida. Ábrele tu corazón a Cristo, para que ahora Cristo sea el Señor y el dueño de tu corazón, y Él sea quien enfrente a todos tus gigantes y quien luche todas tus batallas. Alguien que me diga amén a esto. Ahora, me encanta porque Dios no está desde la costa diciéndonos qué hacer. Él sale y se encuentra con nosotros en nuestro dolor. Él sale y se encuentra contigo en tu miedo. Él sale y se encuentra contigo en tu tristeza. Él sale y se encuentra contigo en tu depresión. Él sale y se encuentra contigo en tu ansiedad. Jesucristo sale a tu encuentro. No espera que tú regreses a Él. Él viene a ti. ¿Estás listo para recibirlo? ¿Quieres que Él esté en tu barca? ¿Quieres que Él te ayude en medio de tus tormentas? Prepárate, porque Jesús va a hacer acto de presencia en tu vida y va a disipar toda tormenta en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea y glorifique su nombre. Vamos, exáltale. Puede llegar a suceder que te sientas abandonado en medio de la tormenta. A lo mejor en medio del despido. A lo mejor en medio del diagnóstico negativo de cáncer. A lo mejor en medio del divorcio. No estuvo ahí tu padre ni tu madre. Tal vez no estuvieron tus hermanos. Tal vez no estuvieron tus amigos, tus compañeros de la iglesia y del ministerio. Tal vez no estuvo tu pastor o tu líder. Pero hey, Jesucristo siempre ha estado contigo. Te puede fallar todo el mundo, pero Cristo jamás te va a fallar. Él dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Nunca te desampararé, nunca te soltaré. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Aunque tu padre y tu madre te fallen, Dios jamás te va a fallar. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Juan 14:18 dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes y estaré con ustedes. ¿Puedes decir amén a eso? Ahora, quiero enseñarte, conforme a la escritura, conforme a este pasaje de Mateo 14, ¿qué es lo que tú y yo debemos de hacer en medio de una tormenta? ¿Estás listo? Uy, gracias por... no. ¿Están listos? Gracias por su entusiasmo. Voltea con tu vecino y dile: no me interrumpas, porque esto va a estar bueno. 5 cosas, por lo menos 5 cosas que debemos hacer mientras estamos atravesando una tormenta. ¿Lista, Olivier? Eso. Silvia, ¿lista? Pongan su nombre ahí y di: fulano, estoy listo. Escucha. El mayor peligro de las aflicciones exteriores reside en la fuerza que tienen para perturbarnos interiormente. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. Temor en nuestra vida no es otra cosa sino exceso de exterior en nuestro interior. ¿Cierto? ¿Qué es el temor en tu vida? ¿Por qué hay temor en tu corazón? ¿Por qué hay temor en tu vida, en tus pensamientos? El temor es evidencia de exceso de exterior en tu interior. Eso es el temor. Cuando hay demasiada información de afuera, cuando permites que el ruido de afuera llene tu interior, entonces te llenas de temor.
Por eso es importante que tú y yo aprendamos a estar llenos de la palabra de Dios, amados, porque si estamos llenos de la palabra de Dios, no habrá espacio para nada más. ¿Alguien dice amén a eso? Pero cuando estás vacío de la palabra de Dios, entonces preocúpate, porque cualquier otra cosa va a ocupar y va a llenar tu corazón. Y el temor viene por el exceso de exterior en nuestro interior. Eso es lo que hace que una barca se hunda: exceso de agua en su interior, ¿cierto? Entonces, el mayor peligro de las aflicciones exteriores reside en la fuerza que tienen para perturbarnos interiormente. ¿Tiene sentido? ¿Estás comprendiendo el mensaje? Por eso, ¿qué es lo que debo de hacer en medio de una tormenta? ¿Qué es lo que dice el verso 30? Mira lo que dice Nueva Versión Internacional. Vamos a ver el capítulo 14, verso 30. En la Nueva Versión Internacional dice: pero al sentir Pedro el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿En qué momento Pedro comenzó a hundirse? ¿En qué momento? Vamos, ¿en qué momento? No escucho, ¿en qué momento? No es cierto. No es cierto. Voy a volver a leer. Mira lo que dice: pero al sentir Pedro el viento fuerte, tuvo miedo. ¿En qué momento Pedro tuvo miedo? Digan conmigo: cuando sintió. Dígame fuerte: cuando sintió. Pedro le abrió la puerta al temor cuando sintió. Su sentimiento, escuche, no se me distraiga, no se me duerma. ¿Están acá? Vamos, levánteme la mano. ¿Quién me está escuchando? Allá atrás me escuchan. Escuche con atención. Cuando Pedro sintió, ¿cuando Pedro qué? Cuando Pedro sintió el viento, comenzó a tener temor. ¿Qué es lo que dice la Biblia, Humberto? La Biblia me dice que el justo no vive por sentimientos, vive por fe. Hello, acá, eso es importante. Cuando tú permites que lo que sientes te domine, entonces le abres la puerta al temor. Y cuando empiezas, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando Pedro entonces sintió, dice que tuvo ¿qué? ¿Y qué empezó a hacer entonces Pedro cuando sintió miedo? ¿Se empezó a qué? Escucha, aquí está la clave. Tu vida está hundiéndose simple y sencillamente porque has permitido que el temor tome control en tu vida. Si dejas que el temor gobierne tu vida, entonces te vas a empezar a hundir. Ahora nota esto. Nota esto. No fue que Pedro caminó en el agua y cuando sintió temor, ¡pum!, se hundió inmediatamente. ¿Cuántos aquí saben que cuando tú pisas el agua no te hundes lentamente, verdad que no? ¿Qué pasa? ¡Pum! Te hundes de golpe, ¿cierto o no? Pero dice la Biblia que Pedro, cuando sintió el viento, le abrió la puerta ¿al qué? Al temor. Y el temor lo empezó a hacerse ¿qué? Hundir. Escúchame con atención, amada familia. Escúchame, Pati, Jacinto. El temor en la vida del hombre es lo que lo hunde más y más y más en la miseria, en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, en la desesperanza. Mientras más temor tengas, más te vas a hundir. Pero lo mismo es al contrario. Cuando tú comienzas a tener fe, cuando comienzas a creer, cuando comienzas a estar firme en el Señor, entonces la fe que tienes en Cristo va a empezar a que salgas a flote, a tal punto de que puedas caminar sobre la adversidad, puedas caminar sobre el agua, puedas caminar sobre la tempestad, porque el justo por la fe vivirá. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, Rey. Pedro sintió, digan conmigo, sintió. No, dilo más fuerte, sintió. Así que ten cuidado con lo que estás sintiendo, porque los sentimientos son incidentales. ¿Qué significa esto? De acuerdo al incidente que estés viviendo es como te vas a sentir. ¿Cierto o no? No puedes basar tu vida en lo que sientes. Tienes que caminar por lo que crees.
¿Y qué es lo que creemos? Creemos que nuestro Dios nos sostiene, nos fortalece y nos lleva a puerto seguro. Eso es lo que creo. No importa lo que esté viendo, no importa lo que esté sintiendo, yo creo que mi Dios me está sujetando de su mano y no me voy a hundir, sino que voy a caminar y voy a llegar a mi propósito. Alguien que me diga amén a esto, alguien que exalte el nombre del Padre por esto. Vamos. Cuando pasas por una tormenta, Dios no está distante o indiferente. No. Él está ahí trabajando en tu vida. Él está ahí para tu beneficio. En medio de la tormenta Dios quiere estar contigo. Pero hay 5 cosas por lo menos que Dios quiere que tú y yo hagamos cuando estamos en medio de la tormenta. Número 1, lo encontramos en el verso 27, Mateo 14. Dice: Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Cuando los apóstoles vieron a Jesús caminar sobre el agua, ellos pensaron que era un fantasma. Pensaron que se había aparecido un fantasma. Pero Jesús los tranquiliza y les dice: tranquilos, yo soy, no tengan miedo. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer punto? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer, Julio, en medio de una tormenta. Lupita, ¿sí vino Lupita? Ahí está Lupita. Ay, qué bueno verles, amados. Tenía mucho que no los veía. Qué bueno verles aquí. ¿Qué estaba diciendo? Escucha. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer en medio de una tormenta es tener valor. Tener valor. Y tener valor no es dejar de sentir temor, ¿eh? Tú puedes tener miedo, tener temor, pero decidir conducirte por el valor. ¿Me sigues? Incluso el tener temor, el tener miedo de pronto es un mecanismo de defensa. ¿Sabes? Eso activa nuestro instinto de supervivencia. De pronto el tener miedo te alerta, pone en alerta todos tus sentidos. Pero una cosa muy distinta es tener miedo a ser cobarde. Y la Biblia dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. O sea, podemos llegar a tener temor, pero no podemos dejar que el temor nos domine, porque entonces nos convertiríamos en cobardes. Dice: pero Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Decimos amén a esto? Entonces, lo primero en medio de una tormenta es tener valor. ¿Por qué tengo valor? ¿Cómo agarro valor? Entendiendo que Jesús está conmigo, creyendo que Jesús está conmigo. Y sabes, no es por lo que sienta o no sienta. Hay mucha gente que viene a la iglesia y dice: pastor, hoy no sentí nada, hoy no sentí la alabanza, hoy no sentí la presencia de Dios. Bueno, ¿y quién te dijo que tienes que sentirla? Tienes que creerla, ¿sabes? No es por lo que sientas o no sientas. Hay gente que dice: no, hoy dirigieron los jóvenes y como que no estuvo chido. Faltó el entusiasmo de Nietzsche, faltó la voz de Gigi, no, faltó la administración del pastor Martín. No, ¿sabes qué? No, espérame. Vengas y aunque no sientas pelos en la espalda, en medio de la alabanza, la Biblia dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo está en medio nuestro, sintamos o no sintamos. No vivimos por lo que sentimos, vivimos por lo que creemos. Y creemos que Jesús está en donde se le alaba y se le honra. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Cuando sientas temor, ¿qué tienes que hacer? Mándalo con Jesús, que vaya a discutir con Cristo. Deja que Jesús sea quien se encargue de tu temor. Así que en el nombre de Cristo Jesús, en medio de una tormenta donde tienes temor, en medio de un mal diagnóstico, en medio de un retiro, en medio de un despido, en medio de cualquier adversidad, si tienes temor, ve con Jesús y dile: temor, arréglate con mi Señor. Él es el dueño de mi vida. ¿Decimos amén a esto? Número 1, entonces, ten valor porque Jesús está contigo. Número 2, lo segundo, ¿qué hacer en medio de una tormenta? Número 2, toma riesgos de fe. ¿Qué dije? Toma riesgos de fe. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿recuerda la ocasión que Dios le habló a Abraham? Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de ¿dónde?
de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Dios no le había dicho a dónde. Dios no le dio dirección. Dios no le mandó la ubicación por GPS o por Waze o por Google. No, simplemente Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela al lugar que yo te diré. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham no dijo: ah, no, Señor, a ver, dime a dónde, porque no voy a andar dando vueltas como sonso. Si no me dices, no salgo. Y hay mucha gente que a veces así somos. Queremos que Dios nos dé el panorama completo, el plan completo, cuando lo que Dios quiere es ver en nuestro corazón qué tan dispuesto estamos a obedecer la palabra que ya conocemos. ¿Cierto o no? Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. En ese momento Abraham salió, tomó a su esposa, tomó a su sobrino, tomó a su padre y salió. No sabía dónde, pero dio el paso de fe. ¿Sabes por qué es importante en medio de la tormenta dar pasos de fe? Quiero que me pongan mucha atención. Porque Dios prueba nuestra fe, pero bendice nuestra obediencia. Dios no te va a bendecir en la medida en que tú no des pasos de fe. Es importante que empieces a caminar en fe, porque esa fe le va a demostrar a Dios que crees y confías en Él. ¿Me sigues? Por eso Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Por eso Dios le dijo a Pedro: Pedro, ven. De hecho, amados, tenemos que entender una cosa. Pedro realmente no caminó sobre el agua, ¿sabías eso? Se manifestó en el agua, pero no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús, porque Jesús le dijo a Pedro: ven. ¿Qué le dijo? Y esa palabra, la palabra de Jesús, formó un suelo firme entre Cristo y Pedro. Tal vez se interponía el agua, pero el agua no es un impedimento para que tú y yo nos acerquemos a Jesús si estamos caminando en su palabra. Pedro caminó sobre la palabra de Cristo y se manifestó en el agua. Si Pedro hubiera por su propia iniciativa dado el paso sin que Cristo le hubiera dicho que fuera, Pedro se hunde. Por eso, amados, tú y yo tenemos que estar seguros. Cada paso que estamos dando tenemos que darlo sobre la palabra de Dios. Señor, yo quiero dar el paso sobre tu palabra, porque cuando doy paso sobre tu palabra, no importa que no haya suelo firme, tu palabra hace que mi pie esté cimentado en la roca inconmovible de tu palabra. Así que por eso tú y yo debemos de creer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que crea circunstancias y situaciones favorables para nuestra vida, aún a pesar de las tormentas. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. ¿Cómo le dijo Jesús? Ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Muchas personas nos metemos en problemas y nos metemos en tempestades porque estamos pidiéndole a Dios que bendiga lo que hacemos en vez de meternos en lo que Dios ya bendijo. Wow, totalmente distinto, totalmente diferente, Isa. No es lo mismo decirle: Dios bendice mi negocio, Dios bendice esto, Dios bendíceme esto, a decirle: Señor, ¿qué es lo que tú ya bendijiste? ¿Qué es lo que tú ya has prosperado? ¿Qué es lo que tú ya hiciste? ¿Qué es lo que tú ya creaste para mí? Porque yo quiero caminar en aquello que tú ya dispusiste para mí. Dime si no es diferente. Totalmente diferente, porque ahora estamos caminando sobre algo que Dios ya bendijo. Haz lo que Dios está bendiciendo. Camina sobre lo que Dios ya ha bendecido. Pregúntale: ¿qué quieres que hagas? Y está dispuesto a salir de la barca. Pedro no caminó sobre el agua, sino sobre la palabra que Dios le dijo. Jesús le dijo: ven. Hoy Jesús está hablando a tu corazón. Hoy Cristo te está diciendo: hijo, ven. Camina sobre esa adversidad, camina sobre esa tempestad, camina sobre suelo seguro. Yo estoy contigo.
Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. Número 4. Ya casi termino. Y yo quiero dar el 4. No es cierto, gracias. Número 3. Número 3, escucha. ¿Qué hacer en medio de una tormenta? En tercer lugar, lo que tengo que hacer es permanecer enfocado en Jesús. ¿Permanecer qué? Si pones tu mirada en el pastor José, te vas a hundir. Si pones tu mirada en el pastor José Luis, te vas a hundir. Si pones tu mirada en el pastor Martín, te vas a hundir. Si pones tu mirada en los músicos, te vas a hundir. Si pones tu mirada en el que dirige alabanza, hey, chicas, tranquilas, no pongan su mirada en ellos. Ya están apartados y pellizcados. Estamos orando por sus esposas. Tienen que ser mujeres de reino, Clay. No te vas a conformar con menos, hijo. Una mujer que ame, adore y sirva al Señor desde ahorita, porque va a ser tu ayuda idónea y juntos van a ministrar a las naciones. Amén. Mau, también para ti, hijo. No te conformes con menos. Una mujer que ame, adore y exalte a Dios con todo su corazón, porque estos jóvenes van para cosas grandes. ¿Cuántos vinieron el miércoles pasado? A ver, levanten su mano. El miércoles pasado predicó Richard, nuestro líder de jóvenes. Wow, impresionante, increíbles. Te invito a que veas la prédica del miércoles pasado. Yo estaba ahí sentado y recibí a Cristo otra vez con su prédica. Sabes, estos jóvenes son impresionantes. Van a marcar la diferencia. Emanuel, van a marcar la diferencia en el nombre de Jesús. Y yo estoy contento de ello, contento de ver cómo los jóvenes de esta casa se están levantando. Pero no me interrumpan, déjenme seguir predicando. No pongan su mirada en ninguno de ellos. No pongan su mirada en los pastores, porque si ustedes desvían su mirada, comienzan a ver a los hombres y dejan de ver a Jesús, ustedes se van a hundir. Tengo que decirles esto, Víctor Parra, Marco. Ninguna persona que estamos aquí, ninguno somos dignos. El único digno es Cristo. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos vamos a fallar. Es más, hagamos una prueba. No, porque luego no voy a arrepentir. Les iba a preguntar a cuántos el pastor les ha fallado. No me levanten la mano porque me voy a desanimar y voy a necesitar sanidad interior después de esto. Pero cierto, no hemos sido decepcionados por las personas. Levantemos la mano, cierto, no. ¿Sabes? Hey, si pones tu mirada en el hombre, te vas a hundir. Por eso es importante poner nuestra mirada solamente en Jesús, porque Jesucristo, dice la Biblia en Hebreos, Jesucristo, Hebreos 12:2, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El hombre te va a fallar, el líder te va a fallar, el pastor te va a fallar, los ancianos te van a fallar, pero Jesús nunca te va a fallar. Y mientras tengas tu mirada puesta en Él, nunca te vas a hundir. No dejes de mirarlo a Él, porque entonces Él te va a llevar a puerto seguro. Decimos amén a esto. Vamos, exáltale con todo tu corazón. Ponte en pie ahora sí. Ponte en pie. Y cuando te pongo en pie no es porque ya voy a terminar, es nomás para que descanse la silla un rato. No, ya voy a terminar. Número 4. ¿Qué hacer en medio de una tempestad? Ya vimos, en primer lugar, ten valor, Jesús está contigo. Número 2, toma riesgos de fe. Da pasos de fe. ¿Sabes? Te hemos dado testimonio de riesgos de fe. Dimos paso de fe cuando compramos el terreno. Este terreno, sin dinero lo compramos. ¿Cuántos son testigos de ello? Levanten su mano. Aquí hay varias personas que fueron testigos de esto. Y luego dimos el paso de fe en edificar este auditorio en plena pandemia. Este auditorio es nuevo, tiene menos de 4 años. En pandemia, sin gente. Yo le predicaba a las cámaras. ¿Te imaginas? Yo no sabía si había gente viendo y escuchando el mensaje. Yo creía que sí. ¿Cuántos se conectaban a la transmisión de CCA en ese tiempo? Levanta su mano. Mira cuánta gente. Y los que nos están viendo ahorita por internet. Y dimos pasos de fe. Tomamos riesgos de fe. Decidimos construir este auditorio.
Y aquí está, para la gloria de Dios. En un año lo pudimos levantar, sin dinero, sin gente, sin reuniones, sin servicio, sin nada, pero con Dios de nuestro lado. Y ahora estamos dando otro paso de fe, otro riesgo de fe. Y yo estoy creyendo que el terreno de al lado pronto va a ser de la iglesia. Y no nada más el de este lado, también el del otro lado. Y no nada más ese, también el salón de enfrente. Ellos no saben, pero ese va a ser nuestro estacionamiento. Y poco a poco toda la cuadra. Y en este lugar se sabrá que adoramos y honramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Alguien dice amén a eso? Número 4, no dudes. Di conmigo, no dudar, porque la duda es pecado. Cuando tú dudas, le das lugar al diablo. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora imagínate, si Pedro con poca fe pudo caminar sobre el agua, imagínate lo que tú puedes hacer con un poco de fe. No necesitas una gran fe para cruzar las tormentas en tu vida. Solo necesitas esa poca de fe en la persona correcta. Y la persona correcta es Jesucristo. Alguien que diga amén a eso. Alguien que salte el nombre de Dios con todo su corazón. Vamos. Y por último, número 5. Esto me encanta, porque este quinto punto es algo que practicamos en esta iglesia y me encanta. En medio de una tormenta, el quinto punto para salir de ella es adora. Adora. Adora, no dejes de adorar. Sabes, yo he sido director de alabanza por más de 30 años. Obviamente ya no dirijo alabanza, ya no me dejan. Si acaso toco un instrumento, pero ¿sabes por qué me encanta la alabanza y la adoración? Porque la adoración en nuestra vida hace algo que ninguna otra cosa puede hacer. Te lo explico de la siguiente manera. Imagínate que Mau, solamente imagínate, no es real, pero imagínate que Mau es Dios. Imagínate, obviamente Dios es más hermoso, ¿eh? Bueno, Naomi no piensa lo mismo, pero bueno. Imagínate que Mau es Dios. Yo soy yo. Y aquí están mis problemas. Aquí está mi problema número 1. Santo Padre, cómo lucho con este problema terrible. Y más cuando da malas las notas. Y ahí está mi otro problema. Ponte en pie poquito, hijo. Ven nomás, o sea, me lleva casi 3 cuerpos el tipo, ¿no? Pero ¿sabes qué ocurre cuando yo adoro a Dios? Quiero que me pongas atención acá. Cuando yo estoy en medio de mis problemas, en medio de mis gigantes, en medio de mis tormentas, obviamente mis tormentas y mis batallas van a ser mucho más grandes que yo, ¿cierto? Pero en la medida en que yo me alejo de mis tormentas y de mis problemas y me acerco a Dios, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Cuando yo comienzo a acercarme para adorar a Dios, comienzo a exaltar a Dios, comienzo a glorificar a Dios, entonces mis problemas, escucha, ¿qué va a pasar con los problemas? ¿Qué va a pasar con los problemas? ¿Se van a ir? Vamos, ¿se van a ir? A lo mejor no se van. Pero ¿sabes lo que sí ocurre? Mis problemas van a ocupar el verdadero lugar que ellos tienen. ¿Cuál es el verdadero lugar que ellos tienen? Mis problemas son tan pequeños, tan significantes en comparación con el enorme y grandioso Dios a quien estoy adorando. Cuando yo comienzo a adorar a Dios en medio de mi tempestad, lo que hago es que pierdo de vista la insignificancia y pequeñez de mis problemas y pongo y concentro mi atención en la majestuosidad, en lo grandioso, en lo glorioso que es mi Señor y Dios. Y ¿sabes? Eso hará que mis problemas tomen su realidad y apariencia. No son nada en comparación con mi Dios, que lo es todo. Por eso cuando tú y yo adoramos, lo que hacemos es que nos centramos en Dios y nuestros problemas simple y sencillamente quedan en el lugar que les corresponde, lejos de nosotros y de manera insignificante, que no tiene nada que hacer en comparación con Dios. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien exalta el nombre de papá por eso? Por eso adorar a Dios, amados, en medio de la tormenta es crucial, es importante, porque eso hará que te alejes de la tormenta y que te centres en la grandiosidad, majestuosidad y el increíble amor que Dios tiene para nosotros. ¿Decimos amén a esto? Centro Cristiano Amigos.